Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy comenzamos con la parte 14 temas bíblicos. Comencemos. El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llenar el Espíritu Santo y por lo cual tenemos que estar en cuenta en todo tiempo. Nosotros tenemos que estar siempre en el Espíritu y en verdad. Y por lo cual tenemos que siempre hay que llenarse el Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo nadie conoce a Dios. Y por lo cual tenemos que siempre llenarnos del Espíritu Santo. Es cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Jesús y nos arrepentimos en nuestros pecados. Y ahí viene el Espíritu Santo, porque hay que obedecer también los frutos del Espíritu Santo. Y por lo cual hay que mostrar al mundo que no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo, porque Él es porque nosotros tenemos que llenarnos siempre de la presencia del Señor, y eso nos alimenta aún más el Espíritu Santo, la santificación. Nosotros tenemos que perdonar a todos por igual, si queremos ser perdonados por Cristo Jesús, pero no estoy hablando del perdón solamente, sino de la santificación, porque la santificación tiene mucho que ver con el perdón, porque la verdad es que nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que perdonar a los demás si queremos que Jesús nos perdone a nosotros, porque si no perdonamos, Cristo tampoco nos perdona, y por lo cual tenemos que mantener, que siempre tenemos que poner el amor y el perdón, porque el perdón siempre permanece para siempre. Nosotros tenemos que santificarnos más todavía, porque el Señor dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Y en Apocalipsis también dice que el que es santo, santifíquese todavía. Sí, y que nosotros siempre tenemos que santificarnos aún más en la preciosa sangre de Jesucristo, que perdonó nuestros pecados en la cruz. Él es el único que nos perdonó de toda deuda de pecado, porque aceptamos a Cristo. Y eso también es parte de la santificación. Y por eso, tengan en cuenta que siempre tenemos que tener eso siempre con nosotros. Eso es lo más importante que tenemos. La religión. Nosotros tenemos que siempre que cuando hablamos de religión o por fe, no tenemos que mezclar la fe con la religión porque no es lo mismo, porque la religión lleva a una cosa y la fe a otra cosa, y por lo tanto tenemos que tener fe en nuestros corazones, en Cristo Jesús, y por lo tanto ustedes tienen que siempre mantenerse fe en todo momento. Y por eso nosotros tenemos que alimentarnos más de la palabra del Señor y que también hay que tener más fe, porque dice que la fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Y por lo tanto, la fe sirve para alimentar las alabanzas, los coros, los himnos, todo, la Biblia, escuchar la Biblia, todo eso. Y si usted escucha más de Dios, está más conectado a través en la fe. Porque la fe dice el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Porque cuanto más fe, cuando más escuchamos más de Dios, la fe se aumenta más y más. Se nos agranda. Y eso es lo más importante que tenemos, porque la fe es algo muy esencial. Pero también le quiero decir que ustedes mezclan con la religión, con la relación con Dios y la fe. Y eso no se puede, porque en realidad la religión se va para otro lado y la fe por el otro lado. Y la relación con Dios también. Nosotros tenemos que siempre estar con Dios. Tenemos que estar con fe fervorosamente. Y eso siempre que la religión no lleva a nada bueno con la fe, porque la fe es el oír la palabra de Dios. Y por lo tanto, tenemos que, porque esa fe nos alimenta de la palabra del Señor. Nos ayuda a escuchar muchos salmos, muchas alabanzas, himnos, coros cristianos, muchas canciones cristianas. Eso alimenta la fe, porque la fe, cuanto más sepamos de Dios, más fe tenemos.
Y no es lo mismo que tener una religión con la fe. No, porque le voy a explicar. La religión es algo que ustedes no deben mezclarse eso. Y por lo cual tenemos que siempre que la religión sirve para engañar a la gente, a la pobre gente, porque hay falsas iglesias y falsas religiones que, que se aprovechan de la gente para darles dinero, ¿sí? Pero también les quiero contar que no todas las religiones son falsas, no. Solo lo único que quiero decir de las religiones comunes y por lo tanto ustedes tienen que no ser engañados por ellos, por los falsos pastores, por los falsos cristos, por los falsos profetas. Ustedes tienen que siempre mantener esa cercanía con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es más importante que todo eso lo que acabo de mencionar. Pero también la fe también es importante, y por eso la religión también puede ser importante, pero también tengan mucho cuidado de lo que ellos enseñan y practican, como los fariseos, que cuando Jesús hablaba que los discípulos decían que no habían tenido pan, pero Jesús les dijo, no estoy hablando solo del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y por eso, porque los fariseos hacían cosas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, que los fariseos le dijeron que el sábado no se puede trabajar. Y Jesús le dijo que el sábado está hecho para el hombre, para hacer el bien. Y por lo tanto, el sábado es bueno para hacer el bien. Y eso es lo que Jesús nos enseña, que tenemos que siempre estar llenos de la fe. Y eso es lo más importante que tenemos. Así que les advierto una cosa, no es lo mismo la religión que la fe. Y eso no lleva a ninguna parte mezclados en nada. Y eso es lo más importante, una relación con Dios, pero con fe. Son dos temas distintos. Por eso la fe es el oír, y el oír la palabra de Dios. Que así sea. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén.